Fabricio Machinera, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo le va, Manu? Le doy una gran bienvenida a todos tus oyentes en este 2020, la columna nuestra. Bueno, arrancamos una nueva temporada, va a estar arrancando una nueva temporada, ya lo veníamos anticipando estos días, esta temporada, bueno, va a haber, no va a estar hablando tanto de fechas que tienen que ver con efemérides, como lo hizo los años anteriores, hay personajes históricos del mundo, ¿no? Así es, Manu, nos vamos a abocar en este ciclo al repaso de algunas biografías sobresalientes, ¿no? De personajes que tuvieron muchísima importancia en la historia, no solamente desde el punto de vista del poder, desde lo político, sino también vamos a tener personajes muy fuertes desde el punto de vista de la cultura, el deporte, el arte. Sí, vamos a hacer todo un compendio de grandes biografías que marcaron época, ¿no? Ese criterio es el que vamos a tomar este año. Bueno, y el primer personaje de hoy, fuerte. Bueno, empezamos con un personaje fuerte, empezamos con heavy metal, ¿no? No quiero arrancar con alguien suavecito, ¿no? Tal cual, sí, vamos a hablar ni más ni menos de uno de los más grandes terroristas, asesinos. ¿Cómo lo podríamos definir, Manu? No sé cuáles son las palabras que le caben a este personaje, ¿no? Del compendio de términos negativos que se puedan aplicar, Hitler recibiría casi todos, ¿no? Adolf Hitler, ni más ni menos, responsable del exterminio de pueblos enteros, de la masacre, responsable directo, ¿no? De la masacre más grande de la historia, que fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo en una mente podían entrar, cómo podía entrar tanta maldad junta, no? Esa es la gran pregunta, ¿no, Manu? Y quizás la respuesta más acertada, un poco anticipando lo que vamos a desarrollar más tarde, es que Hitler cayó en un tiempo y en un lugar preciso de la historia que hicieron que alguien que quizás de otro modo hubiese terminado en un instituto psiquiátrico o totalmente relegado, viviendo como un ermitaño, se transformase en un gran líder de masas, ¿no? O sea que podemos hablar no solo de una personalidad enfermiza, sino de una sociedad y de un mundo enfermo en esa época. Que acompañaba, ¿no? Que acompañaba, y con ese nivel de devoción, de fanatismo. Ahí está, Manu, la gran explicación de lo que fue Hitler y por qué logró hacer todo lo que desgraciadamente hizo, ¿no? Bueno, ¿a qué año nos tenemos que remontar? Bueno, Hitler nace en el año 1889, o sea, ya en la década final del siglo XIX. A diferencia de lo que uno puede pensar, ¿no? Uno cuando habla de Hitler es prácticamente sinónimo de Alemania, ¿no? De la Alemania imperial, del Tercer Reich. Bueno, sin embargo, Hitler no nació en Alemania, nació en Austria, ¿sí? De todas maneras, no nació muy lejos de la frontera alemana, nació en una aldea muy cercana a Linz, que es una ciudad perteneciente al Imperio Austrohúngaro, ¿sí? Hoy en día es Austria. Para que la gente comprenda, entre Austria y Alemania existe como una especie de unidad cultural. Es bastante parecido a lo que pasa con nosotros, con los uruguayos, ¿no? Comparten un pasado en común, costumbres, tradiciones, idioma. Son pueblos bastante parecidos, ¿no? Entonces, Hitler nace en un hogar de clase media. El padre de Hitler se llamaba Alois Hitler y es recordado como un personaje sumamente estricto que gustaba de castigar con saña al pequeño Adolf, ¿sí? O sea que conoció la dureza de la educación desde edades muy tempranas. O sea, se hace mucho hincapié en la historia familiar de Hitler, tratando de buscar algún resquicio que explique lo que forjó su personalidad, ¿no? Sobre el tema de la mamá de Hitler ha habido muchísimas especulaciones. Hay quienes han llegado a pensar que la abuela materna de Adolf Hitler, o sea, la mamá de su mamá, trabajaba como empleada doméstica en la casa de un comerciante judío adinerado, y que posiblemente la mamá de Hitler haya sido fruto de una relación forzada entre el dueño de casa y la abuela de Adolf Hitler. Muchos tratan de ver el odio hacia los judíos de Hitler, que se desarrolló en una forma muy temprana, a esta supuesta afiliación, ¿no? O sea que hay algunos investigadores que han llegado a especular con la posibilidad de que Hitler tuviese sangre judía también, ¿no?
Y tratar de entender por qué ese odio, ¿no? Y tratar de entender por qué ese odio, ¿no? El papá de Hitler, además de ser agresivo, estricto, era un despachante de aduana y todo el tiempo quería que Adolf continuase su oficio, o sea que lo fueron, si se quiere, moldeando para desarrollar ese tipo de actividad, pero al parecer al joven Adolf no le interesaba para nada la vida de despachante de aduana. Desde muy temprano se transformó en un lector empedernido y sobre todo la cantidad de libros que él leía aludían todo a el nacionalismo alemán, el pasado de la gran Alemania, ¿no? O sea que él todo el tiempo, a pesar de vivir dentro de las fronteras del Imperio Austrohúngaro, se identificaba con todo lo alemán, ¿no? El secundario, por ejemplo, Adolf Hitler no lo terminó, fue expulsado supuestamente por vagancia, por reiterados, lo que nosotros llamaríamos ratas, ¿no? Se escapaba directamente del colegio, o sea, no se sentía intelectualmente atraído por el sistema educativo. Muy tempranamente se volcó hacia una faceta artística, ¿no? Así que además de leer mucho estas obras bien nacionalistas del pasado de Alemania, también empezó a desarrollarse en las artes plásticas. Intentó ingresar en la Academia de Artes Plásticas de Viena para desarrollar estudios superiores, pero no fue admitido, no fue rechazado porque sus obras, al parecer, parecían en algún punto de vista un tanto infantiles. Así las catalogaron, así que Adolf no tuvo ningún éxito como artista plástico. Sin embargo, Manu, de las pinturas que de él se han recuperado, mucho más tarde, después de que él desarrolló su carrera política y las masacres que desarrolló, se valorizaron enormemente y se vendieron en subastas porque, claro, pertenecieron a un personaje histórico de esa relevancia, ¿no? Así que de ser un pintor frustrado terminó en que sus cuadros valieran una enormidad, ¿no? Bueno, la cuestión es que él inclusive trató de escaparse varias veces del servicio militar austríaco y terminó huyendo hacia Alemania, ¿sí? Se radicó en Berlín y ahí empezó a desarrollarse en el servicio militar, pero no del servicio militar austríaco que hubiese sido el que le correspondía, sino que se alistó como voluntario para Alemania. Hay una foto, Manu, que ha pasado a la historia, ¿no? Que es el día que Alemania le declara la guerra a Rusia y comienza la Primera Guerra Mundial. Estamos en el año 1914, entre toda esa multitud de cabezas que se ven en una foto panorámica, se ve en tercera o cuarta línea la de un hombre gritando totalmente desencajado. Pues bien, ¿quién era ese ferviente admirador de la guerra? Era el mismísimo Adolf Hitler, ¿sí? O sea que él, desde muy temprana edad, porque en ese momento estamos hablando de un Hitler de 21, 22 años, estaba totalmente consustanciado con el espíritu de guerra, ¿sí? Es como que lo llevaba en la sangre, ¿no? Esa masacre colectiva que es una guerra, ¿no? Pues bien, él ahí estaba manifestando su deseo de entrar en la guerra. De hecho, formó parte del ejército alemán y ahí se va a dar una tradición en la cual, al menos en 2 o 3 oportunidades, Hitler va a escapar milagrosamente de las bombas enemigas y del gas venenoso que tiraban las tropas inglesas, ¿no? Más tarde, cuando a él mismo le hagan un atentado en el año 1944, o sea, cuando él ya era el Führer de Alemania y Alemania había empezado a perder la guerra, un grupo de oficiales también le hacen un atentado del cual sale ileso, ¿no? Es más, él tenía como una especie de halo de invencibilidad, consideraba que él tenía una misión muy fuerte que cumplir en la tierra y que iba a estar protegido hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y este fruto del azar, de que se salvara en numerosas ocasiones, reforzaron esa idea de que él era como una especie de mesías, ¿no? Entonces, en esta primera guerra inclusive va a ser condecorado, y más tarde, cuando termina la Primera Guerra Mundial y Alemania se rinde, él va a reforzar una idea bastante extraña sobre que Alemania había perdido la guerra culpa de
un complot ideado por políticos de izquierda de Alemania y de judíos para que Alemania se rindiese y para que ganasen los aliados, ¿no? O sea que ahí él va forjando un sentimiento sumamente anticomunista por un lado y antijudío por el otro, ¿no? Muy prontamente luego de la Primera Guerra Mundial, a Hitler ya le va a picar, si se quiere, el bichito de la política, ¿no? Y se va a meter dentro de un partido que se llamaba Partido Obrero Alemán. Pero a diferencia de lo que uno podría suponer por el nombre que tenía este partido, era un partido más bien nacionalista y de derecha, ¿no? Por lo tanto, Hitler comenzó a moverse como pez en el agua dentro de este pequeño partido. Es más, muchos dicen que él llegó a ese partido actuando para el servicio secreto alemán como espía. Es decir, él fue a espiar qué ocurría en ese partido. Por el nombre pensaron que era un partido de izquierda, pero donde Hitler comenzó a hablar, comenzó a oír a quiénes eran sus líderes, las ideas que expresaban, se dio cuenta de que no era su negocio espiar a ese partido, sino formar parte de él, organizarlo y liderarlo. En poco tiempo ese partido, conocido como Partido Obrero Alemán, se va a transformar en el Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes. La, digamos, abreviatura de ese partido va a ser el Partido Nazi. Partido Nazi. O sea que si bien Hitler se implantó en una estructura que ya existía, él la logró modelar a su antojo y, si se quiere, empezó a quedarse con la manija del partido, ¿no? En este partido entonces estos poquitos seguidores que eran en principio eran veteranos de guerra que sentían que el nuevo gobierno republicano alemán los había traicionado, los había dejado en banda, por así decirlo, que habían rendido a Alemania cuando Alemania... Era muy bueno orando también, ¿no? Y justamente pasaba eso, ¿no? Hitler logra agarrar la manija del partido por sus dotes como orador, ¿sí? Hitler, todo el mundo que lo conoció coincide en lo mismo. Tenía un carácter sumamente taciturno, ¿no? Era sumamente tranquilo, en las reuniones sociales parecía como bastante aislado, como ausente, mirando a la nada. Ahora, cuando se subía al escenario, empezaba a captar toda la atención y tenía grandes dotes teatrales, ¿no? Es como que hablando ante el público él se transformaba, empezaba a utilizar cierta gestualidad, ciertas palabras altisonantes que hicieran que el público se levantara, se enfervorizara porque nunca habían visto nada igual. Hitler, de todas maneras, tenía un gran maestro, si se quiere, que lo va a seguir durante toda su vida y que más tarde se va a transformar en su aliado político, que es Benito Mussolini, ¿no? El duce italiano. Hitler va a empezar a seguir sus pasos, va a empezar a organizar el partido nazi a imagen y semejanza del partido fascista italiano, y va a cooptar las ideas ultranacionalistas y xenófobas de Benito Mussolini. O sea que Hitler todo el tiempo tuvo un espejo, tuvo un gran maestro. Hitler alternaba sus discursos en las cervecerías que había en ese momento en la ciudad de Múnich, en Alemania, ¿no? Todo el mundo la recuerda por ser la capital de la cerveza, el Oktoberfest, ese tipo de festividades. Y ahí Hitler, con su grupo de seguidores violentos, va a organizar un Putsch. La palabra Putsch en alemán significa algo así como golpe de Estado, ¿sí? Como una especie de rebelión. Va a captar cierto número de adeptos, de aliados. Pero ahí fracasó. Y va a fracasar, ¿sí? Esto es en el año 1923. Se lo conoció como el push de la cerveza, y ahí Hitler se da cuenta de que en realidad tiene una estructura partidaria todavía sumamente débil, que no tiene la fuerza suficiente como para hacerse con el control de Alemania, y va a ser condenado a varios años de prisión, pero finalmente va a cumplir 9 meses de prisión Adolf Hitler, pero su estancia en la cárcel le va a servir muchísimo para parar la pelota y para pensar nuevas estrategias de subir al poder sin tener la necesidad de utilizar la fuerza, algo para lo que se había comprobado que no estaba preparado, ¿no? También le va a servir bastante para ir delineando su ideología, ¿no? Va a escribir en ese interín una obra literaria que es, digamos, la Biblia del nazismo prácticamente, ¿no? Porque ahí
va a explayar todos sus pensamientos, toda su ideología, todo su proyecto político, que es el Mein Kampf. En alemán significa mi lucha, tiene unas 700 páginas más o menos. Luego de la caída del nazismo, ese libro va a estar prohibido en Alemania durante décadas, ¿sí? Porque, digamos, tenía un contenido tan fuerte que hacía que todos los fanáticos, cuando leían esas páginas, sintiesen que habían encontrado algo muy importante, ¿no? Un proyecto, una causa por la que luchar. Hitler hablaba sin tapujos de que Alemania tenía que resurgir de las cenizas a las cuales los habían sometido los aliados, cobrarse venganza y lograr el Lebensraum. La palabra Lebensraum significaba espacio vital. Hitler sostenía que la raza pura, la raza aria, la raza germana que él consideraba, estaba obstruida en su desarrollo por razas inferiores, como por ejemplo los judíos en primera instancia, los gitanos, los africanos, ¿no? Y la raza germana tenía que romper las cadenas que lo estaban atando y sobresalir y esclavizar al resto, ponerlas a su servicio. Hitler había sido muy influenciado por el darwinismo social. ¿Te acordás, Manu? El año pasado hicimos un ciclo sobre la teoría de la evolución de Darwin. Uh-huh. Bueno, él sostenía algo parecido, pero aplicado a la humanidad, ¿no? Él tenía como una especie de escalonamiento de las razas humanas. La raza germana estaba por encima de todas, tenía que ser la que gobierna y la que domina el mundo, pero justamente para eso necesitaba un territorio lo suficientemente grande como para poder ejercer ese dominio, ¿no? Entonces ya Hitler en el Mein Kampf está hablando de una futura guerra donde Alemania tenía que recuperar los territorios que le habían quitado en el Tratado de Versalles en la Primera Guerra Mundial y aún así expandirlos hacia el este, ¿no? Hitler va a sentir que en esa estancia en la cárcel los guardiacárceles lo tratan muy bien, vienen a ver los políticos de otros partidos de derecha. O sea, él siente que con el push, si bien fracasó, a él lo posicionó como una figura política de relevancia dentro de lo que era Alemania, ¿no? Y entonces ahí empieza a pensar que el camino no es por las armas, sino que el camino es por la política, por el sistema partidario. En ese momento Alemania había dejado de ser un imperio, se había transformado en una república democrática, había partidos, había elecciones. Entonces él vio que la idea era formar al partido nazi como un partido de la derecha nacionalista que empezase a lograr cada vez más aliados que viniesen desde el campo conservador, ¿no? Entonces Hitler va a salir de la cárcel con esa idea cambiada. El gran problema es que en su ausencia el partido nazi se había disgregado bastante, habían salido algunos políticos resistentes, ¿no?, que querían recuperar la manija del partido, o sea que él va a tener que lidiar con eso. ¿Y cómo va a hacerlo? Imprimiendo un gran sistema de disciplinamiento interno. Va a armar un grupito de muchachos bastante violentos que se llaman las SA, ¿sí?, comandadas por Rom, uno de sus primeros aliados, ¿no? Estos muchachos van a empezar a vestir una camisa de color pardo y un brazalete rojo con la cruz esvástica, ¿no? ¿Por qué la cruz esvástica? Bueno, la cruz esvástica, la cruz gamada, ¿no?, la que todos asociamos con el nazismo, uh-huh, en realidad era un símbolo budista que venía de siglos y siglos anteriores al surgimiento del nazismo, ¿no? Y lo que quería expresar era la pureza. Entonces Hitler de alguna manera la readaptó, pero mientras Buda hablaba de la pureza espiritual, Hitler hablaba de otra clase de pureza, que era la pureza racial, de, ¿no?, limpieza. La limpieza étnica, ¿no? Entonces estos muchachos de la SA se van a transformar en seguidores acérrimos y ciegos, obcecados con la ideología de Hitler, y van a empezar a perseguir a los que le hacían sombra a Hitler dentro del partido, y también van a empezar a apalear en las calles a comunistas, gente de izquierda, personajes judíos que eran fácilmente reconocibles o identificables. O sea, ya se va enrareciendo el clima de Alemania, ¿no? Son patotas cada vez más violentas. Eso sí, en las elecciones subsiguientes a Hitler le empieza a ir sumamente mal, ¿sí?
Se da un periodo en el cual la economía de Alemania más o menos se empieza a acomodar después del cimbronazo del que fue la Primera Guerra Mundial. Y vos ves, Manu, está buenísimo verlo en los gráficos, ¿no? Cómo en los años de bonanza económica al partido nazi le va sumamente mal. Pero cuando el partido parecía casi camino a la extinción y Hitler iba a pasar a la historia simplemente como un exaltado más, llega la crisis mundial de 1929, ¿no? El quiebre de Wall Street, que más tarde se va a trasladar a Inglaterra y además países de Europa, se fagocitó a Alemania. La economía colapsó violentamente, hubo quiebra de bancos, de comercio, y ahí se da un proceso inverso. Hitler, hablando de venganza, hablando de lucha contra los banqueros y comerciantes judíos, que seguramente eran los que estaban detrás de esa crisis económica, que le chupaban la sangre al pueblo, bueno, fue ganando cada vez más adeptos y termina ganando las elecciones de 1931, que ya lo posicionan como miembro del Parlamento alemán, y en 1933 directamente los votos le van a alcanzar para llegar a la Cancillería, ¿sí? O sea que 1933 es el año de quiebre, cuando él se transforma en canciller, ¿no? El presidente von Hindenburg le empieza a dar poderes especiales mediante una ley que se llama ley habilitante, y más tarde Hitler se sospecha que va a mandar a sus muchachos de la SA a prender fuego el Reichstag, ¿no? Que era el Congreso del Parlamento alemán. Le va a echar la culpa a los comunistas, los va a expulsar directamente del Parlamento, y el partido nazi se va a posicionar como un partido único. O sea que ahí ya podemos hablar de que Alemania deja de ser una república y se transforma en una dictadura, ¿sí? Más tarde Hitler le va a poner el nombre oficial a esa nueva conformación política, va a dejar de llamarse República Alemana y va a pasar a llamarse el Tercer Reich. La palabra Reich significa imperio, ¿no? El tercer imperio alemán va a ser el que va a desarrollar Hitler, ¿no? Una vez en el poder y ya sin ninguna posibilidad de que alguien le menoscabe. O sea, totalitarismo completo, ¿no? Justamente esa es la palabra clave, Manu. Ahí va a desarrollar un estilo de gobierno totalitario, va a tener el poder absoluto, se va a meter en ámbitos de la sociedad privada, va a sacar leyes como por ejemplo las leyes de Nuremberg del año 1938, donde los judíos ya no son considerados como ciudadanos del Estado alemán. Se van a suceder hechos violentos como la noche de los cuchillos largos o la noche de los cristales rotos contra los comercios judíos, ¿no? Una noche salvaje donde estos acólitos de Hitler salvajemente van a destruir los negocios judíos, les van a hacer pintadas afuera. Se va a hacer un sistema por el cual una persona alemana, en caso de tener uno de sus 4 abuelos de ascendencia judía, se va a transformar automáticamente en persona judía y por lo tanto excluido del mundo de la cultura, de la educación, ¿sí? O sea, se va a transformar en un sistema totalitario y segregacionista. Pero a Hitler, para consolidar todo lo que él había explayado en el Mein Kampf, le faltaba obviamente coronar con sus ansias de dominio mundial, ¿no? Y esa oportunidad la va a encontrar con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Responsable directo de este gran cataclismo de la humanidad, ¿no? Primero va a empezar por la anexión de Austria, ¿no? El país donde él había nacido. Más tarde va a seguir por recuperar territorios de Checoslovaquia donde vivía población germanoparlante, es decir, población alemana. Y más tarde va a seguir sobre Polonia. Este último paso, la invasión a Polonia, va a hacer que las potencias democráticas, en particular Inglaterra y Francia, dejen de hacerse los distraídos, dejen de mirar para otro lado y actúen directamente contra Hitler y le declaren la guerra, ¿no? Ahí Hitler, digamos, va a llegar al punto culmine de su carrera, porque en esta primera fase de la Segunda Guerra Mundial va a lograr enormes conquistas territoriales como la ocupación de Francia, de los territorios de Europa del Este. En ese punto parecía que Hitler se marchaba directo a cumplir con todo lo que había previsto en el Mein Kampf, ¿no? Esa idea de posicionar
a la raza aria, la raza alemana como dominadora del mundo, pero en determinado momento sus planes empiezan a trastocar con la frustrada invasión, la batalla de Inglaterra, ¿no? Eso le va a hacer cambiar, si se quiere, la perspectiva que él tenía de la guerra, y ahí va a cometer quizás uno de sus grandes errores estratégicos, ¿no? Por lo general, los historiadores coinciden en que por más que Hitler le gustaba desfilar con uniforme, le gustaba desplegar enormes mapas, en guerra y en estrategia no era un gran entendido. Y la verdad es que cuando él da la orden de atacar por sorpresa a la Unión Soviética, sus generales empiezan a mirarse de reojo como diciendo, ¿qué es lo que está haciendo este hombre, no? Estaba claro que Alemania abrir un frente de combate más, ¿sí?, le iba a generar un gran perjuicio en su objetivo final de ganar la guerra contra las potencias occidentales, ¿no? Si se esperaba una invasión a los comunistas soviéticos, se esperaba para más tarde. Así que Hitler va a cometer un error tras otro hasta que finalmente los estadounidenses por un lado y los soviéticos por el otro van a terminar cercándolo y forzándolo a dispararse él mismo en el búnker de Berlín, ¿no? Pero bueno, para este entonces él ya había dado una orden tajante que era la orden de la solución final, ¿sí? Es decir, el exterminio completo de las personas judías que eran llevadas, primero reducidas en guetos, ¿no? Y luego llevadas en esos trenes de la muerte rumbo a los campos de concentración, donde prácticamente era un camino forzado hacia el exterminio de la persona, ¿no? Era todo un sistema fríamente calculado para hacer trabajar en condiciones de esclavitud a esas personas y finalmente deshacerse de toda evidencia, ¿no? ¿Cuántas películas que hay, no? Que muestran eso. ¿Cuántas películas que hay? Qué duro. La muestran en sus crudezas. Un escritor italiano que se llamaba Umberto Eco, ¿no?, que llegó a decir, después de Auschwitz no se puede hacer poesía sobre el género humano, como queriendo decir, se tocó el punto más bajo de la degradación humana, ¿no? Por ejemplo, cuando los aliados por un lado y los rusos por el otro empiezan a llegar a los campos de concentración y ven lo que quedó, el remanente de los judíos que todavía quedaban vivos en condiciones de desnutrición, realmente no se pueden creer que eso haya podido existir y estar tapado y que supuestamente la misma población alemana no lo haya sabido, ¿no? Por lo tanto, bueno, Hitler estaba muy preocupado por el legado que él le iba a dejar al mundo, aunque a vos te parezca mentira, ¿no? Por eso mismo quería tapar la evidencia de sus crímenes y ordenó las largas caravanas de la muerte, ¿no? Que era una vez que tenían que, él dio la orden que una vez que los campos de concentración tenían que ser desalojados por la proximidad de tropas aliadas o soviéticas, mataran a todos los que estuviesen ahí dentro, ¿no? Bueno, y durante la guerra se casó con Eva Braun. Eso en realidad es en los días finales, Manu. En determinado momento, tanto los aliados por el oeste como los soviéticos por el este empiezan a entrar en territorio alemán y la ciudad de Berlín queda cercada. Entonces ahí es donde él toma la decisión de meterse en el búnker, ¿no? Ese refugio secreto debajo de la Cancillería que se había armado por si llegaba la ocasión de tener que defender la ciudad. Y bueno, las postales de ese búnker que han quedado, las memorias, son patéticas, ¿no? Gente totalmente ebria, sabiendo que el búnker iba a caer de un momento para el otro, gente riendo, gente llorando, Hitler tratando de hacer movimientos de tropas que ya no existían, o sea, él había quedado prácticamente al borde de la locura, sumamente drogado, empastillado. Él no quería dormir, quería mantenerse despierto, pensaba que estaba rodeado de un séquito de conspiradores, ¿no?, que le habían mentido, que lo habían engañado. Esos días finales fueron muy tétricos, muy turbios, y ahí es donde él toma la decisión de casarse con la que hasta entonces había sido su amante, Eva Braun. Fotógrafa, ¿no? Era. Sí, era fotógrafa. En realidad muchos creen que era como una especie de objeto para Hitler, ¿no? Para mostrar,
tengo una pareja. En algún punto se había hablado de cierta homosexualidad de Hitler, ¿no? Entonces él, un poco para desmentir esos rumores y para dar la idea de que es un hombre que tiene una mujer al lado, por eso la utilizaba a Eva Braun, ¿no? Finalmente, pocas horas antes de su final definitivo, él decide casarse con Eva Braun en una ceremonia sumamente gris, ¿no? Sumamente irrisoria. Ahí es donde él contrae el matrimonio y pocas horas después decide tomar un arma, dispararle a su esposa, dispararse a él mismo, y ahí el inicio de la leyenda, ¿no? De qué fue lo que realmente pasó con Hitler, ¿no? La historia oficial, que es la mayormente acreditada, es esa. Es esa, y que su decisión final fue, con los pocos restos de combustibles que había, incinerar sus cuerpos, porque él había tenido la noticia de que unos cuantos días antes, en Italia, Benito Mussolini, ¿no? El hombre que él siempre había admirado y había seguido sus pasos, había sido capturado con vida. Sus opositores políticos lo habían torturado, lo habían ahorcado y habían expuesto su cadáver colgado durante cerca de una semana, ¿no? Entonces él de alguna manera no quería que su memoria quedase así. Entonces su última orden a sus más acérrimos colaboradores fue esa, ¿no? Incinerar su cuerpo y el de Eva Braun para que no le quede como trofeo a sus enemigos, ¿no? Sí. Eso dio pie a numerosas especulaciones siguientes sobre un posible escape, pero en realidad, viendo el contexto de lo que era el Berlín de esas horas finales del 30 de abril de 1945, no había escape posible. Sí, incluso, bueno, las teorías que conocemos acá de Argentina también, ¿no? De que estuvo en el sur, quién asegura que... sería impresionante. Habría que hacer un libro tipo buscando a Wally, si estuvo realmente en todos los lugares que se dice que estuvo, ¿no? Porque así como se dice que estuvo en Argentina, que en Argentina tenés varios lugares donde se afirma que él estuvo, hay las mismas clases de leyenda en Brasil, en Colombia, en España. Un mito sobre ese tema. Totalmente, ¿no? Está también la idea de que supuestamente él compró su libertad con el oro nazi. O sea, pero son todas especulaciones. Ayer me pasó algo, muchas cosas están prohibidas, ¿no? Sobre Hitler, obras que hay dando vueltas que las capturan, ¿no? La otra vez en Buenos Aires, que habían encontrado un arsenal de cosas. No sé, estaba en un chat con alguien, con un amigo, y no sé qué chiste me hizo, y quise buscar la foto en los GIF de WhatsApp. Y no figura. No figura. No. Sí hay sticker, que son fotos recortadas, pero en el GIF general, hay un filtro, no hay nada de Hitler. No. Es más, en Alemania es ley que alguien va a prisión si públicamente reivindica lo que hizo Adolf Hitler o las ideas del nazismo, ¿no? Bueno, menos mal que paró. Sí. No sé qué hubiese sido de la humanidad. De todas maneras, Manu, no hay que olvidarse que hay mentes que todavía están bastante enfermas. Quedaron focos. Totalmente. Y quienes apoyan también. Movimientos neonazis en todo el mundo. Hay una anécdota bastante curiosa que sucedió hace un par de años, ¿no? Resulta que en Viena, justamente en Austria, el país donde nació Hitler, se hacía como una convención, viste que hay convenciones de todo. Bueno, los neonazis también tienen sus convenciones, ¿no? Y era una convención de grupos neonazis de todo el mundo. Aunque a vos te parezca mentira, en Colombia también hay grupos neonazis, pero la paradoja es que este grupo neonazi colombiano en particular estaba conformado por muchachos cuyo color de piel claramente no hubiesen ingresado dentro del proyecto racial del Führer, ¿no? Pero ellos mismos se reivindicaban como neonazis. La cuestión, esto te estoy hablando de hace un par de años, poner el año 2011, 2012, justo estaba el auge, ¿no? de todos los refugiados sirios. Estaba en ese momento la guerra en Siria, muchos sirios estaban tratando de meterse dentro de los países europeos para escapar de ese gran caos. Y bueno, los neonazis no querían que se viniesen esa oleada de musulmanes a vivir a sus países, ¿no? Resulta que en medio de esta convención
los vieron por la calle y claro, como esos muchachos tenían un color de piel, una tez que los emparentaba con refugiados sirios, se los confundieron y los neonazis austríacos los atacaron a golpe, le dieron una terrible paliza. O sea que estos neonazis colombianos, si se quiere, bebieron de su propia medicina, ¿no? De su propia medicina. Bueno, terrible la historia de Hitler, ¿no? Es el responsable del exterminio. La masacre más grande de la humanidad, ¿no? De 6 millones de judíos, 1 millón de gitanos y no se sabe la cantidad de homosexuales perseguidos políticos por ser comunistas o de izquierda y también y esto es algo que pega durísimo, no se da tanta relevancia, pero inclusive Adolf Hitler personalmente mandó a exterminar a niños con síndrome de Down o hacían algunos experimentos, es terrible. Lo peor que a uno se le pueda ocurrir pasó en esa época, Manu. Realmente da pie continuamente a la reflexión y a no tomarse a la chacota. Y me quedé pensando un poco, y vuelvo al principio, sobre su abuela, ¿no? La historia ahí. Sí. Me quedó dando vuelta eso, sí, bueno. Trabajaba para una familia judía. Exactamente, sí. Porque y ahí explica tal vez un poco el comienzo, ¿no? O sea, antisemitismo siempre existió desde hace muchos siglos. En la Edad Media, por ejemplo, periódicamente se hacían lo que se llamaban cacerías de judíos. A los judíos los responsabilizaban de haber sido los asesinos de Cristo, de ser avarientos, ¿no? Cuando iban a buscar al banquero judío porque alguien necesitaba plata, estaba todo bien con el banquero, pero después cuando él iba a pedir la devolución del pago con los intereses, ahí automáticamente se transformaba en el judío malo, ¿no? Entonces este odio no es que lo inventó Hitler, lo que llama la atención que él lo haya llevado adelante con tanta vehemencia, ¿no? Y que tanta gente lo haya comprado esa idea de odio, ¿no?